Escucha usted palabra de gracia, la palabra que edifica en la piedad. Vayamos brevemente a Mateo 18. Mateo capítulo 18, versículo 15. Y este pasaje dice así: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Hermanos, hemos estado viendo ya 7 lecciones en esta serie de estudios que aborda la forma bíblica o los principios bíblicos en los que somos llamados a tratar el conflicto. La ocasión pasada hablamos acerca de la importancia no solamente de controlar nuestra ira, de controlar el uso de nuestra lengua, pero también de buscar ser pacificadores. La Biblia llama a todo cristiano, a todo creyente, a ser un pacificador. Vimos varios pasajes que nos presionan para entender que ese es el rol o la responsabilidad de cada miembro de una iglesia local. ¿Sí? Es una responsabilidad individual. Cada creyente tenemos ese llamado de parte de nuestro Señor Jesucristo, quien es el príncipe de paz por excelencia. Pero el día de hoy quiero continuar a través de otro aspecto que nosotros somos responsables de procurar o de buscar. No solamente tenemos que buscar la pacificación, pero tenemos que buscar la reconciliación. Y ese es el enfoque de la enseñanza del día de hoy. Por eso el texto de Mateo 18:15, que nos recuerda el mandato de nuestro Señor Jesucristo cuando nos dice: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, dice, has ganado a tu hermano. En el contexto de este pasaje, hermanos, encontramos el fuerte llamado del Señor a que hagamos contundentes esfuerzos para evitar el pecado y hacer morir nuestra carne. Usted puede ir atrás para que pueda meditar versículo 6, el encabezado que no es inspirado pero que es útil, habla de las ocasiones de caer, la importancia de no ser de tropiezo, de procurar el ser de bendición más bien para nuestro hermano, para nuestro prójimo. Es un llamado que se nos hace a cuidarnos de pecar en contra de aquellos que han sido comprados por medio de la sangre de Cristo. Es un llamado a procurar el cuidado los unos de los otros por medio de la diligente labor de misericordia que debemos emplear con este fin cuando alguno parece estar extraviándose. El contexto nos está hablando acerca de estas cosas, hermanos. Cristo está haciendo este llamado a los suyos, a sus discípulos, a que seamos bendición los unos de los otros. Sin embargo, dice el autor Alexander Strauch, cuando los creyentes pecan unos contra otros, se produce conflicto y distanciamiento. ¿Y qué debemos hacer cuando esto ocurre? ¿Qué hacer cuando se quebrantan los principios de Mateo 18, 6 al 9? Cuando Cristo nos prohíbe o nos llama a procurar ser bendición, no ser de tropiezo, ayudarnos mutuamente. Pero ¿qué hacer cuando se llega a quebrantar esta situación unos contra otros? Cuando estamos enfrentando algún tipo de dificultad o de conflicto. ¿Deberíamos salir corriendo e irnos a otra iglesia? ¿Deberíamos tomar nuestro teléfono y contarle a todos lo mal que hemos sido tratados?
¿Deberíamos reunir a nuestros amigos y familiares para atacar a la persona que nos ha lastimado? ¿Deberíamos guardar rencor durante los próximos 5, 10, 15, 20, 30, 40 años? O lo que incluso han llegado a hacer algunos. ¿Deberíamos contratar al mejor de los abogados y entablar una demanda para conseguir a toda costa lo que podamos de esa situación? Bueno, Mateo 18:15 nos dice lo que deberíamos hacer. Y lo podemos resumir en la frase del título de esta lección: buscar la reconciliación. Buscar la reconciliación. Y en primer lugar, el texto nos señala: ve y busca al hermano. Perdón, en primer lugar de esta lección veremos: ve y habla con el hermano al que has ofendido. Ese es el primer punto que quiero desarrollar de esta lección. Si somos conscientes, hermanos, de que algún hermano tiene una queja legítima en contra nuestra, es necesario ir con la persona para buscar la reconciliación. Hay un pasaje en particular que enfatiza de una manera especial lo importante que es este aspecto de nuestra vida cristiana. Vayamos a Mateo capítulo 5. Versículos 23 y 24. Dice el texto: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es interesante notar que en el contexto de estas palabras, nuestro Señor Jesucristo está haciendo un cambio en el énfasis. Él pasa de los versículos 21 y 22 de hablar a los discípulos en general a hablar a cada uno en lo particular. Versículo 21 está diciendo: oísteis que fue dicho. Ese oísteis es oyeron ustedes. Está hablando de forma plural, en forma general, ¿sí? Pero de ahí pasa al tú. En el versículo 23, por tanto, si traes tu ofrenda, ahora le está hablando a la segunda persona, en singular. Está haciendo un cambio en el énfasis, y esto se debe a que está haciendo un llamado a que cada uno examine su propio corazón en lo individual. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y tú recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu adoración por un momento y ve tú, reconcíliate con tu hermano. Dice un comentarista respecto a este pasaje: la misma palabra, por tanto, muestra que lo que Jesús está a punto de decir se desprende directamente de lo que acaba de afirmar. Es la aplicación positiva de la regla de que el corazón humano debe estar lleno de amor todo el tiempo, no con ira ni odio. Muestra también que amar a Dios y por eso presentarle una ofrenda y sin embargo no amar al hermano, sino permanecer sin reconciliarse con él, no concuerdan. Si alguien no ama a su hermano, dice 1 Juan 4:20, a quien ha visto no puede amar a Dios a quien no ha visto. Es decir, el comentarista está enfatizando que esta es la contraparte. Cristo Jesús está hablando acerca de la ira, versículos 21 y 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, dice el Señor, será culpable de juicio. Pero a menudo nos quedamos en la parte negativa de los mandamientos de Dios. Y por negativo no digo algo malo, sino lo que prohíbe. Él nos está prohibiendo el enojarnos contra nuestro hermano, pero lo opuesto es lo que también tenemos que considerar en los mandamientos de Dios. Y lo opuesto aquí es, bueno, si hay alguna dificultad
No solamente se trata de no enojarte, sino de buscar activamente la reconciliación. De ir y humillarte donde tu hermano para arreglar la situación. Este pasaje destaca lo importante que es la reconciliación, hermanos. Dice un comentarista, la interrupción de un acto tan solemne hace hincapié en la importancia primordial de la reconciliación. Se deben tomar todas las medidas que sean necesarias para restaurar la armonía y solo cuando esto sea hecho puede regresar y presentar su ofrenda. Hermanos, es realmente un énfasis fuerte el que nuestro Señor Jesucristo está haciendo en este pasaje. Al punto de que te pide que interrumpas este solemne acto de venir y adorar al Señor y vayas inmediatamente para buscar reconciliarte con aquel que tiene una queja legítima en contra tuya. Eso es lo que deberíamos hacer cada uno de nosotros, hermanos. Procurar ir, ponernos a cuentas cuando nosotros somos conscientes de haber pecado contra alguno de nuestros hermanos. Y hermanos, esto tiene implicaciones todavía más amplias. En el ámbito del hogar, en el ámbito de la familia. Como creyentes somos llamados a procurar mantener relaciones sanas los unos con los otros. Y si yo como esposo tengo alguna situación contra mi esposa o ella tiene algo contra mí, tengo que procurar solucionarlo cuanto antes. Porque de lo contrario, mi adoración no es acepta delante de Dios. Eso es lo que está implícito en el pasaje. Hermano, si hay algo que tienen en contra tuya porque tú sabes que has pecado contra ese hermano, tendrías que ir y solucionarlo inmediatamente porque tu adoración no será acepta delante de Dios. Este es el sentido de urgencia que coloca este texto sobre nuestras conciencias, para que podamos entender la importancia de buscar la reconciliación. Pero en segundo lugar, no solamente tienes que ir y hablar con el hermano a quien tú has ofendido, pero también tienes que ir y hablar con el hermano que ha pecado contra ti. Regresemos a Mateo 18. Y nos vamos a quedar ahí un ratito. Mateo 18. Leímos el versículo 15, pero voy a darle lectura ahora, versículo 15 hasta el 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. El pasaje nos ilustra la forma en la que deberíamos de buscar la reconciliación. Si tu hermano peca contra ti, comienza diciendo el Señor, versículo 15. Exhorta a que vayas tú, confrontes a tu hermano, estando tú y él solos. Es decir, en primer lugar, el Señor Jesucristo nos manda a procurar arreglar esta situación de manera particular y personal. Si han pecado contra ti, ve y habla con tu hermano. No vayas y lo cuentes a todo mundo. Ni siquiera vayas y te quejes con el pastor. Ve y habla con tu hermano. Ve y habla con tu hermana. Ve y atiende esa situación estando tú y él solos. Más adelante vamos a ver cómo tenemos que hacer eso. Pero ahorita enfoquémonos en el proceso, digámoslo así. Tienes que ir, según este texto, según el pasaje, dice Alexander Strauch, el creyente al que se le ha ofendido debe acercarse al creyente que ha pecado y tener una entrevista privada. El propósito de esta reunión personal es buscar y salvar, no buscar y destruir. Al reunirse en privado es más fácil convencer al hermano que está en pecado o a la hermana que está en pecado y protegerla o protegerlo de una humillación. Al no involucrar al resto de la iglesia en el conflicto se contribuye a mantener así la paz y la unidad.
Imaginemos por un momento lo desagradable que sería el ambiente de una iglesia local si cada ofensa entre hermanos y hermanas se tratara a la luz pública. No, dice la sabiduría del Señor, ve y trata la situación con tu hermano o con tu hermana. Ahora, quebrantando claramente lo que se nos señala en este pasaje, a menudo los creyentes, lejos de resolver sus diferencias, atendiéndolas de manera personal y privada, expresan sus quejas de manera pública, haciendo uso en ocasiones de los medios sociales que existen hoy en día. Eso es anticristiano, hermanos. Eso es antibíblico, eso es casi impío. Esa no es la forma en la que debemos de atender nuestras diferencias. Somos llamados a ir frente a frente con nuestro hermano, con nuestra hermana, para atender esa situación. No tengo yo redes sociales, pero hace un tiempo tenía. Yo, amados hermanos, con cuánta tristeza ve uno, cómo es que hay cristianos que se la pasan lanzando indirectas a sus hermanos contra los que están enojados o con los que tienen diferencias. O a veces muy directas. Pero eso no es lo bíblico, hermanos. El texto nos dice que vayamos y busquemos la reconciliación primero en lo privado. Si en obediencia al Señor, tras esta entrevista o reunión personal particular, el hermano termina reconociendo su pecado y se arrepiente, el texto nos dice que hemos ganado a nuestro hermano y es entonces que el evangelio resplandece, hermanos. Satanás es derrotado, la unidad es conservada y Dios es glorificado. La unidad que Cristo mismo ha establecido al vincularnos a sí mismo y entre nosotros como hermanos es una fuerte realidad que a menudo pasamos por alto, hermanos. Y esa es la razón de peso por la que tendríamos que procurar ir y arreglar nuestras diferencias. Observe cómo dice este comentarista: tenemos el mismo Padre Celestial y el mismo hermano mayor, el Señor Jesucristo. Compartimos la misma vida dada por el Espíritu Santo. Esta relación familiar eterna es mucho más fuerte que cualquier relación de sangre. Y esa es la razón por la cual Jesús dio a cada creyente la responsabilidad de lidiar con las ofensas personales. Y no dio esa responsabilidad meramente a los oficiales de la iglesia. Los creyentes son hermanos y hermanas en Cristo y por lo tanto tienen tanto el deber como el derecho de hablar entre sí sobre las ofensas que surgen entre ellos, a fin de reparar las relaciones familiares que eventualmente son cortadas por causa del pecado. Somos hermanos en Cristo. Tenemos un mismo Padre, un mismo Espíritu morando en nosotros. Este es un vínculo mucho más fuerte que el que tenemos con aquellos familiares y seres queridos. Y es más fuerte en virtud de quién es quien lo ha producido y en virtud de que es un vínculo eterno. Y eso a menudo lo pasamos por alto. Nos olvidamos de esa relación real que existe entre los unos y los otros. Y a causa de esa relación, hermanos, tendríamos que hacer lo posible por solucionar estas diferencias bíblicamente, procurando mantener la unidad, la paz y buscando la gloria de Dios en todo momento. Ahora, es bonito leer este versículo y pensar que se soluciona la situación cuando simplemente damos ese paso. Hermanos, sé que en la práctica es mucho más difícil. El remanente de pecado en cada uno de nosotros hace esto sumamente difícil. Pero ¿qué hacer cuando la búsqueda de reconciliación no resulta tan sencilla? ¿Qué hacer cuando el pecado llega a endurecer nuestros corazones de tal manera que incluso la persona que está pecando rehúsa escuchar? ¿Qué hacer cuando tal persona niega completamente su pecado? Cuando esto ocurre, tristemente muchos se dan por vencidos. Sin embargo, las Escrituras nos enseñan que nuestra responsabilidad es seguir insistiendo en la búsqueda bíblica de la reconciliación. En ese punto muchos dicen ya,
suficiente, ya no quiero más. Pero el texto que estamos leyendo nos dice, versículo 16, si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. El segundo paso, y digo segundo paso, hermanos, y aquí quiero enfatizar esto, no estamos hablando de que hablo con mi hermano una vez, no me escuchó, voy al siguiente paso inmediatamente. No, hermanos, veremos ahorita también un poco del carácter que ya hemos estudiado. Por eso hemos visto todos los principios anteriormente, la forma en la que deberíamos de conducirnos, la forma en la que deberíamos de acercarnos. La paciencia es un elemento vital en medio de estos procesos. No se trata de decir, di el paso 1, no funcionó, me paso inmediatamente al paso 2. A veces el paso 1 tendrá que repetirse 1, 2, 3, 4, 5 veces, no sé, dependiendo del contexto. Es donde requerimos sabiduría, es donde requerimos gracia, es donde requerimos vivir y caminar en el Espíritu Santo, hermanos. Pero hablando de manera resumida, el segundo paso es buscar nuevamente al ofensor. Pero en esta ocasión, con 1 o 2 hermanos en la fe como testigos y mediadores, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra, como dice el pasaje. Dice un comentarista, sean o no estas personas testigos de la infracción, lo más probable es que sirven como testigos de las acusaciones del creyente al que se le ha ofendido y de las respuestas del ofensor. Estos testigos no son observadores pasivos. En un esfuerzo por rescatar al hermano descarriado, apoyan el reclamo del hermano ofendido y hacen todo lo posible para facilitar que el hermano que ha pecado escuche y se arrepienta. Actúan como mediadores y ofrecen consejo, advertencia y reprensión. Ayudan a asegurar un trato justo y equitativo para ambos individuos. Este es el rol de los testigos. Decía aquí entre paréntesis en este comentarista, probablemente no sean testigos de la infracción. Y esto es a menudo lo que va a ocurrir. Es llamar a 2 personas imparciales, a 1 o 2 personas imparciales. Porque incluso puede existir la posibilidad de que yo, quien estoy confrontando a mi hermano porque creo que está pecando contra mí, soy el que estoy equivocado. Y estos hermanos podrán hacerme ver eso, pero si no, ellos podrán argumentar aún tratando de apelar a la conciencia del hermano que está pecando para buscar llevarlo al arrepentimiento, para buscar llevarlo a volverse de su iniquidad y establecer así la reconciliación. Ahora, una vez más, no siempre ocurre tampoco aquí en este segundo paso lo que desearíamos todos nosotros. Y digo lo que desearíamos todos nosotros, hermanos, porque creo que todos los que estamos aquí reunidos somos conscientes de lo doloroso que son estos procesos, de lo triste que es cuando un hermano contra otro hermano se encuentran en conflicto, de lo lamentable que es el tener que involucrarte como testigo a veces para escuchar cómo es que este hermano se mantiene en una dureza de su corazón. Son procesos sumamente dolorosos que lastiman, que dañan la unidad que existe entre el cuerpo de Cristo. Pero por dolorosos que sean, tenemos que ser obedientes a la palabra y no procurar ser sabios en nuestra propia opinión. Pocas iglesias avanzan en estos procesos, hermanos. Pocas iglesias son lo suficientemente sumisas a la palabra de Dios para avanzar en este tipo de procesos. Tristemente. ¿Qué pasa si el hermano sigue endurecido? Versículo 17, parte A. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. En caso de que el hermano continúe rehusando arrepentirse, es necesario hacer partícipe a la iglesia en este proceso. Durante una reunión convocada para tratar el asunto, el hermano ofendido y los testigos deben explicar los detalles de la situación a los miembros de la iglesia. De esta manera, cada miembro tendrá ahora la responsabilidad de llamar
al arrepentimiento al hermano impenitente. Este propósito, ahora decirlo a la iglesia, no tiene la intención de aplastar al hermano. Todo este proceso tiene la intención de buscar la reconciliación, el arrepentimiento del hermano que se encuentra en pecado. Pero ahora se involucra la iglesia en lo general, para que cada creyente asuma su responsabilidad como parte de este cuerpo local, de apelar y llamar a ese hermano al arrepentimiento. Buscando, insistiendo, hermano, estás mal, estás en pecado. Hermano, estás afrentando la unidad. Es cuando se cumple 1 Corintios. Si un miembro se duele, todos nos dolemos. Hermano, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué no te vuelves de tu pecado? ¿Por qué no reaccionas ya de una vez por todas? Hay gracia, recuerda que hay gracia, pero arrepiéntete. Es ese urgente llamado de parte de un cuerpo que es lastimado a causa de esa impenitencia mostrada por alguien que en otro momento se encontraba tan íntimamente vinculado a nosotros, pero que ahora por causa de su pecado se mantiene apartado, se mantiene alejado, cada vez hundiéndose más y más en sus propias iniquidades. Ese es el propósito de este paso. Y si después de un periodo indicado, tal impenitente continúa en su obstinación, eventualmente sería necesario dar un paso final. Parte B del 17 dice: si no oyera la iglesia, ten por gentil y publicano. La excomulgación. Hay un solo pecado por el cual no es posible la restauración de una persona en el contexto de la iglesia local. Y no tiene que ver tanto con la gravedad de este, sino con el endurecimiento del corazón, hermanos. Cuando un miembro rehúsa arrepentirse, la iglesia tiene la responsabilidad, y no solo la responsabilidad, sino la autoridad de considerar a esa persona como un incrédulo, y la comunión con tal persona debe ser retirada. Es la impenitencia, hermanos, por lo que un miembro en esta iglesia local terminaría siendo excomulgado. Puede ser una práctica de mentiras, puede haber sido un adulterio. Si hay arrepentimiento, hay restauración. Pero cuando no hay arrepentimiento, la iglesia tiene la responsabilidad y la autoridad de declarar a tal persona como un incrédulo y retirar su comunión de tal persona. Y no estamos hablando de que no se le hablará para nada ya a esa persona, pero se le tratará como un incrédulo, predicándole el evangelio, llamándole al arrepentimiento, llamándole a que se vuelva de su estado de condenación y que conozca a Cristo. Dice Alexander Strauch: esta disciplina severa tiene por objeto proteger a la iglesia local de la corrupción moral y espiritual. También tiene como fin alertar al pecador de la gravedad de su pecado para que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. 1 Corintios 5:5. Ese es el propósito de este último paso, de este paso final. Guardar a la iglesia local, pero también manifestarle de manera más clara al pecador de la gravedad de su propio pecado, de la condición en la que éste se encuentra. Esto es lo que está detrás de la fuerte exhortación que el apóstol Pablo hizo a la iglesia de Corinto ante su negligencia al tratar con el pecado en el que uno de sus miembros estaba incurriendo de forma impenitente. En 1 Corintios 5, versículos 11 al 13, el apóstol Pablo escribe:
Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Por eso esas palabras del apóstol Pablo, hermanos. Él está exhortando a la iglesia a que avancen en obediencia a Cristo por el bienestar de la iglesia y por el bienestar de esa alma. Ahora hay muchos creyentes que no estarían dispuestos a perseverar en un proceso como este. El argumento que generalmente se ofrece es que un acto como el de la excomulgación es un acto carente de amor o demasiado severo. Señalan esto a pesar de que es Cristo mismo quien lo está estableciendo en la palabra. Lo triste es que esas mismas personas a menudo se niegan a hablar o tener algo que ver con su hermano o hermana en Cristo que por alguna razón le ha lastimado. Dice Strauch, alimentarán un resentimiento personal en contra de alguien e incluso odiarán a la persona, siendo esto mismo lo que Jesús les prohibió hacer. Esto es hipocresía. Esto es lo opuesto a lo que dice la palabra. Aquellos que dicen que esto es más amoroso, el no excomulgar a alguien, en contraste están dispuestos a retirarle la palabra o tratarlo ya de una manera distinta. Esto es lo que sí es contrario a las Escrituras. Debemos buscar limpiarnos de las tendencias modernas que han contaminado nuestro entendimiento, hermanos. Este paso final no es un paso carente de misericordia, sino todo lo contrario. Por muy desagradable que nos parezca, es un último esfuerzo de llamar a la persona a reconsiderar su condición y volverse de su pecado para la restauración de su alma. Dice otro comentarista, James Denney, respecto al texto de Corintios: para poder efectuar la restauración de un pecador rebelde, impenitente, Dios requiere su expulsión de la congregación. El juicio de la iglesia es el instrumento del amor de Dios, y en el momento en que es aceptado por el alma pecadora, comienza a trabajar como una fuerza redentora. Una vez más, hermanos, este último paso tiene el propósito de redimir al tal, de rescatarlo de la condición en la que se encuentra, de que sea despertado a su endurecimiento. Y si se arrepiente, ¿qué hacemos? Lo recibimos con gozo, con alegría. Le abrazamos y glorificamos a Dios. Ha habido procesos tristes. Particularmente tuve que atender uno en el norte. Un caso de un varón que quería a toda costa renunciar a su matrimonio, los dos diciendo ser cristianos. Posteriormente cayó en adulterio. Se le visitó, se le confrontó, nos sentamos a hablar con él, la esposa dispuesta a perdonar, a restaurar. Y es terrible, hermanos, ver la dureza del corazón. Cuando apelándole, llamándole al arrepentimiento, diciéndole, reconsidera, hermano. Reconsidera cómo estás actuando y cómo estás viviendo en pecado. Reconsidera que hay gracia. Reconsidera que estás pisoteando la sangre de Cristo. Y preguntar directamente a los ojos, hermano, ¿estás dispuesto a volver con tu esposa y arrepentirte? Y escuchar una respuesta fría diciendo, no. No quiero. Y decir todavía cosas como, yo quiero estar con Cristo, pero no quiero estar con ella. Oh, no entiendes el Evangelio, mi hermano. O como tuvimos que llamar a esta persona al final, no entiendes el Evangelio, amigo. Estás perdido.
y tener que avanzar como iglesia y declararlo un gentil y un publicano. Pero otras veces hemos visto restauraciones. Hemos visto reconsiderar a la persona su pecado y arrepentirse y ser recibidos de nuevo. ¿Y cómo tenemos que llevar a cabo este proceso, hermanos? El punto 3 y último. Ve con la actitud correcta. Sea que vayas y hables con el hermano porque ha pecado contra ti, o sea que vayas y hables con un hermano a quien tú has ofendido, tenemos que ir con la actitud correcta. En este punto, cabe recordar simplemente lo que ya hemos visto a través de todas las otras lecciones, hermanos. La forma en la que tenemos que acercarnos a alguien a quien hemos ofendido, que nos ha ofendido, debe regirse por los principios fundamentales del carácter cristiano que nos enseña la palabra de Dios. Hemos de hacerlo en amor, hemos de hacerlo en humildad, hemos de hacerlo en el Espíritu. Vimos ya todos esos principios, hermanos. En amor, 1 Corintios 13, ahí encontramos la clase de amor que somos llamados a reflejar. En humildad, Filipenses capítulo 2, versículos 4, 5 en adelante. En el Espíritu, Gálatas capítulo 5 nos enseña cuál es el fruto del Espíritu, cuál es la clase de carácter que deberíamos reflejar al momento de acercarnos a tratar una situación con nuestro hermano. El Nuevo Testamento enfatiza la importancia de la gentileza, dice Strauch, al tratar con las personas. Al tratar con el pecado de un hermano o una hermana, hemos de ser amables, no severos ni arrogantes. Pablo, por ejemplo, apeló a los corintios extraviados, 2 Corintios 10:1, por la mansedumbre, dice el texto, y ternura de Cristo. A los Gálatas, Pablo les escribió: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Esta es la forma en la que tenemos que atender nuestras diferencias. Cuando no lo hacemos de esta manera, seguramente va a haber más dificultad. La confrontación que realmente es hecha en el poder del Espíritu traerá alivio y restauración al alma del pecador. Las acciones motivadas genuinamente por amor y efectuadas en mansedumbre conducen a la edificación y nunca a la destrucción. Esta es la causa, hermanos, por las que a menudo son tan dolorosos estos procesos. Digo, en ocasiones sí, la persona impenitente manifestará tal vez realmente que ni siquiera es cristiano. Pero muchas de las veces los procesos se vuelven tan dolorosos por la forma en la que los llevamos a cabo. Porque no estamos actuando en el Espíritu, porque no estamos haciéndolo genuinamente en amor, porque simplemente vamos con un celo egocéntrico, egoísta, con enojo, con ira, con amargura en el corazón, con resentimiento. Cuando lo hacemos de esta manera, el Espíritu Santo no estará obrando en medio nuestro. Es la carne la que aflorará y entonces se complicarán las circunstancias. Para eso nos tomamos todas esas lecciones, hermanos. Y es importante que las repasemos una y otra vez, que estudiemos esos textos una y otra vez, que los meditemos, especialmente cuando hay alguna situación, alguna dificultad. Vayamos a la palabra de Dios, meditemos en la palabra de Dios, vayamos a 1 Corintios 13, vayamos a Filipenses 2, vayamos a Gálatas capítulo 5 y asegurémonos de estar conduciéndonos conforme a esos principios para que podamos abordar la situación de manera que Dios sea glorificado. Un aspecto vital en todo esto es entender la necesidad de ofrecer nuestro perdón y aprender a buscar el mismo cuando surgen conflictos entre nosotros. Hay una gran cantidad de textos que nos hablan respecto a ello. No solamente se trata de buscar la reconciliación, sino de entender cuál es el medio a través del cual obtenemos esa reconciliación. Y ese medio es el perdón bíblico. Mateo capítulo 6, versículo 12, por ejemplo, dice: perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.
Versículo 14 y 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Marcos capítulo 11, versículo 25. Y cuando estéis orando, perdonad, dice el Señor, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Lucas capítulo 17, versículos 3 y 4. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale, dice el texto. Y un último, Efesios capítulo 4, versículo 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El perdón bíblico, hermanos, es el único medio a través del cual podemos restaurar nuestras relaciones rotas los unos con los otros. Aparte de este, no hay ningún otro medio proporcionado por Dios para que la reconciliación pueda tener lugar. Dice Jay Adams, un autor famoso por sus libros de consejería, el perdón es el aceite que mantiene la maquinaria del hogar cristiano y de la iglesia funcionando sin problemas. El perdón es un elemento vital, hermanos, es indispensable para que podamos reconciliar nuestras diferencias unos con otros. Nuestro Padre Celestial, dice Alexander Strauch, nos ha perdonado a cada uno de nosotros una deuda que nunca podríamos pagar. ¿Cómo entonces podemos negarnos a perdonar a un creyente que peca en contra nuestra? No perdonar es un pecado mayor con graves consecuencias. Sin el perdón no podemos resolver nuestros conflictos y vivir juntos en armonía. Así que debemos estar preparados para perdonar amable y repetidamente, una vez más, amable y repetidamente a los que se arrepienten después de pecar contra nosotros. Y cuando ofendemos a otro integrante del cuerpo de Cristo, debemos estar dispuestos a confesar nuestro pecado y pedir perdón. ¿Pero qué es el perdón? ¿Qué es el perdón bíblico, hermanos? ¿En qué consiste el perdón? Eso lo estudiaremos en una serie completa. Hay otras enseñanzas que quiero traer de los principios bíblicos para tratar el conflicto, pero las voy a pausar. Y la próxima vez que estudiemos, comenzaremos a estudiar el perdón. Porque creo firmemente, por lo que escucho, por lo que veo, por las cosas que atiendo muchas veces, que los cristianos no entendemos qué es el perdón. Y si no entendemos el perdón, eso trae muchas dificultades a menudo en nuestras relaciones. Porque no sabemos lo que es perdonar verdaderamente. Tenemos ideas confusas que se encuentran en nuestra mente a causa de las corrientes modernas de la psicología. Pero tenemos que ir a la palabra de Dios para entender qué es perdonar a la luz de lo que Cristo nos ha mandado, hermanos. Concluyamos entonces nuestra lección simplemente recordando estos principios claves. Número 1, tome la iniciativa para restaurar las relaciones dañadas cada vez que se produzca una ofensa, ya sea que alguien pecó en contra suya o que usted pecó contra de alguien. Procure siempre anticiparse a buscar la restauración de la relación con su prójimo. Número 2, ponga en práctica las enseñanzas de Mateo 5 y 18, siempre buscando el arrepentimiento y la restauración de la relación. Y número 3, mantenga siempre la disposición de perdonar y pedir perdón. Busquemos la reconciliación, hermanos, y que el Señor nos dé gracia en todo ello. Oremos para concluir. Palabra de Gracia llega a ustedes por el aporte de individuos y organismos comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, comentarios o consejería, visite nuestra página de internet www.ibrg.mx, donde encontrará acceso a este y muchos recursos más que ponemos a su disposición para la edificación de la fe. Nuevamente le recordamos nuestra página de internet www.ibrg.mx.
También encontrará gran cantidad de temas y estudios bíblicos para la edificación espiritual de su vida en el sitio web www.sacrateología.org, un sitio para la fe que busca entender. Le invitamos a conocer la Vía Clásica en www.laviaclásica.com, donde podrá descubrir muy interesantes artículos, reflexiones y cursos para la crianza y la educación cristiana en casa. Le exhortamos atentamente a escuchar nuestras transmisiones regulares en este canal por Nova Radio en www.facebook.com/Nova Radio MX, todos los sábados a partir de las 10 de la mañana y los domingos por La Campesina de 10 a 11 a.m. en el 97.7 de FM en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. No olvide ver y escuchar nuestras transmisiones en vivo el último jueves de cada mes en este canal por Nova Radio en www.facebook.com/Nova Radio MX/live-videos, donde también podrá interactuar con nosotros en tiempo real. Dios les bendiga.